Nos vamos a ir a la capital federal. Allí está Francisco Quintana, es el vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma. Hoy, 5 de abril, más de 164.000 abogados y abogadas están habilitados para votar y para elegir 2 consejeras que formarán parte del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación para el periodo 2018-2022. Se me ocurre que no es una votación y un día cualquiera, porque recordemos que se está discutiendo una nueva ley para el Consejo, para el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que debería readecuar su funcionamiento antes del 16 de abril. No sabemos si va a concretarse el tratamiento en el Senado antes de esa fecha. En caso que no ocurra, el Consejo volvería a funcionar con la ley que lo regía del 97 al 2006 con 20 integrantes. Así que es un lindo tema para charlar con el doctor Francisco Quintana, porque la verdad que hay un par de proyectos que se debaten allí en el Congreso y hay una puja importante, ¿no? Doctor Quintana, muy buenos días. Lucy Pisni lo saluda. Buenas tardes ya en realidad. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Sí, efectivamente yo te escuchaba, más allá de la muy buena síntesis y del muy buen resumen de un tema de muchísima actualidad, agregaría que no solo es un lindo tema, sino que precisamente es un tema muy vigente, ¿no? Obviamente. Por todo lo que vos muy bien describías. Hoy los abogados eligen a sus representantes para completar la composición del Consejo de la Magistratura a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El día jueves, es decir, pasado mañana, harán lo propio los jueces también en todo el país y luego quedará pendiente seguir de cerca lo que ocurra en el Congreso de la Nación, a ver si efectivamente se logra la sanción de una ley antes de la fecha límite que puso la propia Corte Suprema a partir de su fallo. Así que hoy, vos bien lo contabas, más de 160.000 abogados a lo largo y a lo ancho del país estamos eligiendo las 2 representantes que van a completar la integración del Consejo de la Magistratura Nacional. Se han presentado 2 listas, una claramente identificada con el gobierno y otra con quien venimos trabajando, que está, si se quiere, identificada a nivel nacional con la oposición. Bueno, en definitiva va a ser una elección en donde los abogados tendremos la oportunidad de elegir entre 2 modelos antagónicos. Justamente hay 2 proyectos principales allí en el Senado, el del oficialismo que quiere elevar de 13 a 17 los miembros, el de Juntos por el Cambio que quiere volver a 20, pero con la figura del presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura, algo que, por ejemplo, aquí en Neuquén sucede. El presidente del Tribunal Superior de Justicia preside muchas veces, o un vocal del Tribunal Superior de Justicia, como en este caso, como ahora actualmente, preside el Consejo de la Magistratura. Ahora, hay una moción importante que es la que sugería el diputado rionegrino Alberto Beretilnec, que finalmente la adoptó el oficialismo para asegurarse un voto, es que los 4 jueces que integren el Consejo deben representar a cada una de las regiones del país. ¿Cómo se hace esa elección, doctor? Bueno, primero... En caso de que se apruebe, ¿no? Obviamente. Obviamente. Bueno, a ver, primero lo que hay que, en mi opinión, celebrar es el modelo que le da a la Corte Suprema la posibilidad de integrar el organismo. Como vos bien decías, existe el antecedente de la propia provincia de Neuquén. Conozco mucho el funcionamiento del Consejo en dicha provincia. Integro en la condición de secretario general el foro que nuclea a los consejos de la magistratura de todo el país, foro en el cual Neuquén tiene una participación muy activa, tiene un rol preponderante, con lo cual estoy en permanente contacto con los integrantes de dicho consejo y me consta que es una salida
saludable la de integrar a la propia Corte, lo cual para nosotros es de sentido común, porque si el Consejo de la Magistratura tiene la facultad de administrar el Poder Judicial, lo lógico es que el máximo tribunal esté representado en ese órgano. Vos pensás que quien administra todo el Poder Judicial no tenga la voz y el voto de la máxima autoridad de dicho poder del Estado, es una contradicción en sí misma. Así que nosotros creemos, y eso lo expresan la mayoría de los proyectos de la oposición en el Congreso de la Nación, que la Corte Suprema no solo debería integrar, sino que inclusive debería presidir el organismo. Dicho esto, en todo caso habrá que también estar atentos al debate sobre otros puntos. Uno precisamente, Lucy, tiene que ver con lo que vos decías, con si la integración o la representación tiene característica federal y por regiones. Bueno, si es así sería toda una novedad y en todo caso habrá que configurar esas regiones y el propio organismo tendrá que dictar un reglamento acerca de cómo se realiza la primera elección. Y cuando digo la primera elección es la que debería tener lugar a fines de este año para renovar autoridades en el mandato 22-26, es decir, por los próximos 4 años, entendiendo que el actual mandato de autoridades, como vos indicabas en algún momento de la conversación, termina hacia fines de este año. Claro. Yo no sé cómo evalúan ustedes esta propuesta de Beretilnec. Visto desde el interior del país, suena interesante, ¿no? En esto de un país federal que, bueno, tenga distintas realidades y entonces tenga distintos representantes. No parece muy alocada la idea. No, obviamente es una opinión personal. No me resulta alocada la idea. Es cierto que ya hay una representación del interior del país. En todo caso, acá la novedad sería que esa representación sea por regiones. Ahora, creo que hay otros puntos sobre los cuales habría que llegar a un acuerdo y por sobre todas las cosas creo que ese acuerdo debería darse rápido porque, como vos bien indicabas, es próxima la fecha límite que puso la Corte Suprema para que, en definitiva, si no se sanciona una nueva ley, el Consejo de la Magistratura como tal deje de funcionar. Claro. Este proyecto oficial, o del oficialismo, mejor dicho, ¿tiene por intención que la política prevalezca sobre lo jurídico? Bueno, a mi entender, claramente. Donde la política tenga una representación excesiva, en definitiva lo que se persigue es la intromisión de un poder del Estado por sobre otro. Nosotros necesitamos un poder judicial en general y en particular un Consejo de la Magistratura que sea independiente del poder político de turno. Y en consecuencia, para eso la mejor forma de garantizarlo dentro del Consejo de la Magistratura es que la representación de la política tienda a disminuir y nunca a aumentar. Por eso nos parece saludable el fallo de la Corte, por eso nos parece interesante que a partir del fallo se deba ampliar de 13 a 20 miembros y por eso nos parece saludable que quienes crezcan sea la representación de abogados, magistrados y académicos por sobre la representación política, porque en definitiva lo que le quita es incidencia e influencia a la política por sobre otros estamentos. Y yo pregunto, ¿por qué tiene que haber representación política en un Consejo de la Magistratura que en definitiva la función que tiene es elegir al mejor juez, al mejor fiscal, administrar la justicia desde algún punto? Bueno, es interesante la pregunta. A ver, a nivel federal hay muchos consejos de la magistratura provinciales que tienen representación de la política. Claro, acá también. En Neuquén también. Sí. De hecho, iba a poner como ejemplo la provincia de Neuquén, la provincia de Mendoza, la propia ciudad de Buenos Aires, digo. En más de un caso, el poder político, entendiendo por tal tanto al poder legislativo como al poder ejecutivo, integran el Consejo de la Magistratura. Ahora, creo que eso puede ser saludable porque en definitiva tiene que haber un diálogo, una articulación entre los tres poderes del Estado. El problema es cuando ese diálogo y esa articulación no es de manera equilibrada y hay una preponderancia de un poder por sobre otro. Entonces lo que seguro no puede pasar es que en un órgano que está dentro del Poder Judicial
pese más la política que los propios integrantes del Poder Judicial. Digo, es una contradicción que jueces y abogados tengan menos injerencia que representantes de la política. Entonces, contestando la pregunta, a mí me parece valioso que la política tenga voz y voto. Lo que no me parece adecuado es que esa voz y ese voto sean desproporcionados. Claro, es que a veces, aunque no sean desproporcionados, hay influencias de la política sobre determinadas decisiones, porque obviamente aquel consejero que representa a un partido político responde a alguien, responde un lineamiento, una ideología, y muchas veces esas influencias impactan incluso en la elección de magistrados. Entonces se pierde, digamos, cierta independencia y cierta imparcialidad. Coincido, por eso digo que me parece que estamos ante una oportunidad. Vuelvo al principio, hoy es un día importante, los abogados estamos eligiendo a dos representantes de dos modelos absolutamente antagónicos. El jueves le tocará a los magistrados, y me parece que todo lo que sirva para garantizar un poder independiente, para garantizar que el Poder Judicial pueda funcionar sin intromisión de la política, para en definitiva resguardar los valores democráticos y la República por sobre el avance de algunos, es saludable para nuestro país. Así que hoy sea uno de los principales temas de la agenda pública la reforma del Consejo, y que hoy y pasado mañana estemos eligiendo quiénes van a completar mandato, que seguramente se traduzca en una modificación en las mayorías que hoy están parejas entre el oficialismo y la oposición, me parece un tema de sumo interés. Bueno, queremos contribuir. No estoy tan convencida, doctor, de que sea un tema de agenda, al menos en muchos lugares, ¿no? Y la verdad que nos involucramos muy poco con algunas cuestiones que hacen a la justicia, y después nos quejamos, obviamente, de la justicia que tenemos. Probablemente sea cierto, y por eso yo no quiero dejar de valorar el espacio, porque la posibilidad de la posibilidad por un lado, muchos vecinos de la provincia de Neuquén estén tal vez a partir de esta ida y vuelta, de esta conversación, entendiendo todavía más la importancia, primero, de este organismo, del Consejo de la Magistratura, y segundo, de lo que va a pasar en los próximos días. Creo que hace una mejor calidad democrática, así que de nuevo muy agradecido por el espacio. No, al contrario, por eso también nos interesa tratar estos temas para, bueno, introducirlos en la agenda si no están. Doctor, bueno, estaremos ahora, el punto de atención es el Congreso, es el Senado, ver si se logra tratar la ley antes del 16 de abril, si no, bueno, volver a lo anterior. No creo que el oficialismo lo permita, de alguna manera van a intentar tratarla y aprobar obviamente el proyecto del oficialismo. Veremos qué ocurre allí. Los votos estaban ahí, ¿no? Muy peleados, por eso hasta el momento no se trató. Así que estaremos atentos a eso. Doctor, le agradezco muchísimo esta charla, porque también aprendemos nosotros, y en el interior de la provincia a veces hay temas que suenan como ajenos, como lejanos, como que no nos rozan, y en realidad estamos todos involucrados. Exacto, no, de nuevo, gracias a ustedes y a disposición. Muchísimas gracias, que tenga linda tarde. Hablábamos con el doctor Francisco Quintana, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy votan 164.000 abogados en todo el país, eligiendo dos consejeras que faltan para formar parte del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Así que muy interesante este tema. Todo ahora se centra, decíamos, en lo que ocurra en las próximas horas en el Senado, para ver si se logra tratar o no la nueva ley que el oficialismo pretende de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, ampliando de 13 miembros a 17. Juntos por el Cambio quiere que vuelva a ser de 20, con la presidencia del titular de la Corte Suprema de Justicia, algo que el oficialismo no lo quiere ni pintado.